Vale, muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Daniel Miranda González y soy un doctorando de la Universidad de La Laguna dentro del grupo de Bioecomac. Y en esta parte del curso yo les voy a hablar específicamente pues, de las técnicas de observación y estudio de cetáceos desde costa. Es decir, va a ser la parte un poco más práctica que ustedes vayan a llevar a cabo pues, cuando vayan de campaña desde tierra. Antes de entrar de lleno en materia, pues me gustaría a lo mejor aclarar o resolver esa pregunta de, bueno, vamos a estudiar cetáceos que llamamos de buceo profundo desde costa, ¿no? Una pregunta que puede parecer un tanto paradójica. Como saben, Canarias son edificios volcánicos que nacen de la corteza oceánica y eso nos va a brindar la oportunidad de que tengamos zonas muy profundas, ¿vale? Cerquitas de costa. Además, el propio relieve de las islas va a ofrecer en ciertos puntos o va a actuar de escudo protector frente a vientos y corrientes predominantes, ¿no? Lo que va a originar pues, zonas de calmas, como este ejemplo que les traigo aquí del Mar de las Calmas, haciendo honor a su nombre. Esto pues nos ha permitido hacer seguimientos desde tierra de especies de cetáceos como son los sifios, que llamamos pues de buceo profundo. Fíjense, aquí en esta imagen que les traigo, los puntos negros, pues son todos esos avistamientos que han habido a lo largo de campañas, desde, en este caso específicamente, de 2004 a 2010, y luego les comentaré pues qué información tan interesante se puede sacar de todo esto, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo de los sifios, no me voy a detener en las diferencias entre las especies, dado que esto es algo que ha cubierto bastante bien mi compañera Patricia, pero cuando hablamos de cetáceos de buceo profundo, además es el mejor ejemplo, dado que el sifio de Cuvier actualmente tiene el buceo más largo y más profundo registrado para cualquier especie de mamífero marino, y son pues de hábitos más oceánicos, ¿no? Entonces, si estuviésemos en el continente, tendríamos que navegar mar adentro para llegar a lo mejor a profundidades donde regularmente se podrían ver estas especies. Pero al estar en unas islas oceánicas como Canarias, junto con otras otras regiones del mundo donde también se favorece al estudio de estos animales, como puede ser Hawái o Bahamas, pues son eso, específicas puntos del mundo donde pueden hacerse este tipo de seguimientos, ¿no? Y esto que nos va a permitir, pues, hacer estudios, por ejemplo, tanto de abundancia como de aplicar técnicas de fotoidentificación, donde se requiere, pues, acercarse a los animales para hacerles la foto y a través de sus marcas que identifican a los individuos individualmente, pues también hacer estimas de población. Además, se pueden hacer estudios de hábitat, hacer uso de nuevas tecnologías, ¿vale? Si queremos ponerle marcas a los animales, como las marcas Ditax, que entrará más en detalle mi compañero Jesús, y también estudiar parámetros pues, que influyen en la selección del hábitat. Bueno, entonces en estas campañas, ya así entrando un poquito más en materia, se trabaja de forma coordinada un equipo de mar y un equipo de tierra, ¿no? Digamos que tierra encontraría a los animales y guiaría al equipo de mar hasta ellos, ¿no? Entonces yo me voy a centrar ahora pues en la parte, en el trabajo que hace el equipo de tierra para que ustedes luego pues lo puedan poner en práctica. El equipo de tierra generalmente va a estar formado por 4 personas, va a haber 3 observadores, 2 se encargan de los prismáticos pequeños, uno que va a ser el prismático de largo alcance que llamamos Big Eyes, y un cuarto observador, una cuarta persona, perdón, que es el que recoge los datos, ¿no? Y a esta persona pues la llamamos el data logger. Entonces, no son puestos fijos, todos vamos a hacer de todo, dado que son puestos rotatorios. El del ordenador pasaría al prismático izquierdo si estamos mirando hacia el mar. Del prismático izquierdo pasaría al Big Eyes, del Big Eyes al prismático derecho y otra vez vuelta al ordenador. Y estos turnos pues tienen una duración de 30 minutos. Aquí les dejo un pequeño vídeo del montaje, en este caso pues en Tacorón, en la bahía del Mar de las Calmas, en el Hierro. Vemos cómo tenemos ahí pues los dos prismáticos pequeños, donde se van a situar, el Big Eye en el centro y la persona que se encuentra pues en el ordenador, ¿no? Y una vez todo listo y montado el toldo para protegernos de la lluvia, el sol, etcétera, pues a muestrear. Vale. Bueno, ¿cómo se observa? El prismático de largo alcance o Big Eyes se va a ocupar más de lo que viene siendo el campo lejano, mientras que el prismático pequeño de la zona que está más próxima a tierra.
¿Cómo se va a muestrear? Pues en el caso del prismático, bueno, se muestrea siempre en un mismo sentido, de izquierda a derecha, y nunca vamos a retroceder sobre nuestros pasos, ¿vale? Es decir, barro la bahía en ese muestreo y luego vuelvo a empezar en el punto inicial donde empecé, ¿vale? No vuelvo muestreando hacia atrás. Y se va a hacer haciendo pequeños movimientos de cabeza en forma de zigzag para cubrir lo mejor posible nuestra área de muestreo. Esta barrida va a tener una duración aproximada o intentar que se aproxime lo más posible a los 2 minutos. Esto porque es así, es porque, bueno, estamos aplicando una técnica de muestreo que es de punto fijo y que se denomina de tipo snapshot. Es decir, que a la hora de, por ejemplo, aplicar en los análisis estimas de abundancia, yo digamos que tengo que decirle a esa fórmula, pues, cuántas veces he muestreado yo mi punto de muestreo, ¿no? Pero claro, si nosotros vamos a estar en un punto fijo todo el rato, el cuántas veces lo he visitado quiere decir cuántas veces he barrido la bahía muestreando. Y por eso que intentamos dividir ese tiempo de esfuerzo en 2 minutos, que es lo que debería de durar, digamos, esa barrida. O sea que parece poco tiempo, pero da tiempo suficiente a que nos lo tomemos con calma. Sí, hagamos la observación pues con calma, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Entonces, cuando estemos mirando a través de los prismáticos, vamos a ver que hay pues una graduación vertical que llamamos retícula y unos ángulos que tienen los prismáticos pequeños, por ejemplo, tienen una especie de brújula integrada, mientras que en el Big Eyes esos ángulos van a estar aquí en una platina que llamamos por debajo de lo que viene siendo pues, los binoculares, ¿no? Entonces, a la hora de yo ver un animal y querer dar esos ángulos, pues en el caso del Big Eyes tiene una palanca que yo la puedo fijar para que no se mueva, entonces yo me aparto la mirada y leo el ángulo, mientras que en el caso del prismático pequeño tengo que hacer un poquito más de equilibrio. Pongo este triángulo aquí de advertencia porque hay una diferencia importante que tenemos que tener en cuenta. En las retículas, la primera línea la vamos a considerar la línea 0, ¿vale? Y en los prismáticos pequeños van a ir saltos, van a ser saltos, tanto en las líneas que son más grandes como más pequeñas, de 1 en 1, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. Mientras que en el Big Eyes esos saltos son de 0,5 en 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5. Además, en el Big Eyes van a ver que esto pues está rotulado, ¿vale? Tiene la numeración ahí, mientras que en esta hay que estimar. Así que bueno, yo recomiendo que cuando se llegue al momento de montar la estación de tierra y demás, pues esto se diga y se hable con todos los miembros del equipo, dado que a lo mejor pues van cambiando de personas, ¿no? Si son varios días. Para que todos estén de acuerdo en que eso es así, no llevarnos sorpresas luego a la hora de los datos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos interesa esta información o esto de la retícula? Es porque luego podemos hacer una pequeña conversión y saber a qué distancia se encuentran esos avistamientos y luego les también diré para qué nos es útil esta información. Vale, una cosa súper importante es que esa primera línea que consideramos 0 de la retícula del prismático tiene que alinearse con el horizonte a la hora de yo hacer la lectura. Es decir, yo estoy muestreando, haciendo mi zigzag, veo un animal y entonces alineo esa primera línea con el horizonte, ¿vale? Así que aquí voy a poner un primer post-it de very, very important. La segunda cosa importante es la calibración del prismático, porque se van haciendo viejitos y esta pues, especie de brújula pues, se va descalibrando un poco, va dando ciertos errores en los ángulos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calibrar? Vamos a tomar un punto de referencia fijo en tierra, que puede ser un faro, un edificio, una farola. Y vale, y vamos a tomar pues su ángulo real con una brújula propiamente dicha. Y por ejemplo, en el caso del Mar de las Calmas, sabemos que el Faro del Hierro es el ángulo 294. Entonces yo voy a ir con mi prismático y voy a comprobar que mi prismático me está dando ese ángulo, ¿vale? Ya ahora les explicaré o haremos algunos ejemplos cuando esto no es así, es decir, cuando hay un error y hay que corregir en ese error, que van a ver que es muy fácil. Vale, ¿cuándo tengo que hacer esta calibración? Pues en cada cambio de turno, cada vez que me muevo, que muevo la silla, cada vez que cambio de prismático, ¿vale? Es decir que si yo ruedo la silla, ahí ya puede haberse alterado este error y pasar de que sea un error de 3 grados a 4 grados, por lo que tengo que calibrar siempre, ¿vale? Y también, una vez que calibro, tengo que tener muy en cuenta y muy presente qué error tiene mi prismático. Si es un error de 3 grados, pues cada vez que estoy muestreando y veo algo, tener en la mente que, oye, tengo que hacer esa corrección de 3 grados.
Así que otro POSIT de important, la calibración del prismático. Vale, vamos a hacer aquí un simulacro con esto que les he explicado. Tenemos ahí que aparece algo, un animal. Entonces, yo a primeras a lo mejor no voy a saber exactamente qué es lo que estoy viendo. A lo mejor porque incluso está bastante lejos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es advertirle a la persona que está tomando datos en el ordenador que estoy viendo algo, ¿vale? Aunque no tenga claro lo que esté viendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es gritar o decir de forma muy alta, clara y vigorosa, algo así como animales, ¿no? Entonces ya la persona que está en el ordenador puede abrir una pestaña de observación y queda registrada la hora a la que se inicia esa observación. Posteriormente, la información que le paso a dar pues es la posición, el ángulo y la retícula, 224 grados, por ejemplo, retícula 6, ¿no? 0, alineado con el horizonte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ángulo y retícula. Y imagínense que hemos dicho que es un avistamiento un tanto lejos, no llego a ver bien de qué podría tratarse y soy un prismático pequeño y le pido apoyo o ayuda al Big Eyes, que lo va a ver mejor. Entonces el Big Eyes viene a ese ángulo y a eso que le he dado, esa posición que le he dado, y ya pues el Big Eyes tendrá una mejor visión y nos puede aportar más información, ¿no? ¿Qué especie podría ser? ¿Cuántos animales hay? ¿Qué comportamiento se observa? Si están saltando los animales. Y ahora veremos qué tipos de comportamiento podemos registrar, que vamos a entrar en detalle en los campos a rellenar. El hundimiento del grupo, si hay otros datos de interés, ¿no? Si hay crías, etcétera. Esta información también puede ser complementada con el equipo de mar. Si el equipo de mar está cerca del avistamiento y consigue llegar a ellos, si a lo mejor los hemos mandado a ese punto, pues pues eso, pues nos darán por radio pues toda esta información complementaria, ¿vale? A veces Mar no puede estar pues si tenemos muchos avistamientos en distintos puntos, no va a llegar a todos. Entonces, intentamos hacerlo desde tierra pues lo mejor que podamos. Hablando de especies, así una pequeña pregunta rápida, si yo les dijese esto que aparece aquí, que nos está viendo el Big Eyes, que me dijese si fuese entre un sifio o un delfín, ¿qué opinarían, qué creen que sería? Doy un par de segundos. Vale, tenemos una aleta prominente, falcada en la parte central del cuerpo. Recuerden que el sifio, la aleta dorsal la tienen retrasada en el cuerpo, veríamos más lomo, aleta. Y por tanto, pues estaríamos viendo un delfín, ¿vale? Efectivamente, un delfín mular. Aquí tienen la secuencia un poquito de cómo se vería en el prismático pequeño, cómo lo vería el Big Eyes y cómo se lo imaginaría nuestra mente y finalmente cómo lo vería Mar en caso de que lleguen al avistamiento y consigan hacer fotos, ¿vale? Por cierto, aquí a lo mejor un poco así para aclarar, aunque eso ya lo irán cogiendo con la práctica. Normalmente, cuando si estoy observando como prismático pequeño y quiero que el Big Eyes vaya a ese avistamiento, el ángulo va a ser el mismo, debería de ser el mismo, ¿no? 224, vale, los dos están en 224. Pero la retícula normalmente es el doble, es decir, más o menos el doble. Si en el prismático pequeño es 6, pues el Big Eyes lo tendrá en un 12. No es exacto, pero bueno, una regla mnemotécnica, si se dice así, es que, bueno, al prismático pequeño, o sea, retícula más pequeña, Big Eyes, ¿no? Pues la retícula se dobla. Algo así como que podría funcionar en vuestra mente para si un prismático pequeño nos manda el avistamiento y no lo estamos viendo, pues que sepan que más o menos esa es una especie de una forma de acordarse. Vale, vamos con un segundo simulacro. Aparece algo por ahí, lomo, aleta. Entonces decimos animales, ¿no? Gritamos y damos el ángulo 245, retícula 0,1, retícula 2. ¿Están de acuerdo con esa lectura? Les dejo un par de segundos. Sí, es una pregunta trampa. Recuerden el POSIT número 1, alinear la primera línea con el horizonte, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 6. Ángulo 245, retícula 5,5. Aquí les voy a dejar otro segundo POSIT de algo súper importante, que es que intentemos no redondear las retículas, ¿vale? Si vemos que los animales están entre las 5 y las 6, pues dar ese punto decimal, que es bastante importante porque nos podría suponer un gran error a la hora de estimar la distancia. Pues vendría siendo un sifio de Cuvier, un poco como nos lo imaginamos en nuestra mente y un poco luego pues como lo vería el equipo de Mar si consigue llegar al avistamiento. Perdonen que se cortó ahí la referencia a la imagen.
Vale, vamos a poner ahora un ejemplo de cuando nuestro prismático tiene un error, como les comentaba antes, ¿no? Vamos al faro del hierro para calibrar mi prismático, que debería de ser 294, y mi prismático me da un ángulo de 289. En este caso, lo que estamos teniendo es un error que vamos a llamar a la baja, ¿no? Porque mi prismático me está quitando grados, debería de ser 294 y me está dando 289. Entonces, ¿de cuánto es ese error? Pues si calculamos, la diferencia son 5 grados, ¿vale? 294, 289. Entonces, cuando yo tenga un avistamiento, que tengo que tener en mente que mi error es 5 grados a la baja, 5 grados a la baja, 5 grados a la baja, cada vez que esté muestreando, pues cuando yo tenga un avistamiento, si mi prismático me está dando 230 y yo tengo un error de 5 a la baja, para yo decirle al del ordenador el ángulo donde se encuentran los animales, tengo que sumarle 5 a mi lectura, es decir, ángulo 235, ¿vale? Retícula 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hay un grupo, intentamos que la retícula vaya más o menos hacia el centro del grupo. No sé si se ha entendido lo del error, espero que sí. Tienen suerte de que le pueden dar a esto para atrás y si no, ahora vamos a poner otro ejemplo. El faro del hierro está en el ángulo 294 y mi prismático me da un error me da que el faro del hierro está en 296. Entonces tengo un error ahora que yo llamaría a la alta, ¿no? Es decir, tengo 2 grados de más. Entonces, si tengo por aquí un avistamiento y mi ángulo es de 197, le tengo que quitar 2. Entonces aquí sería ángulo 195, retícula 0, 1, 2, entre 2 y 3, no redondeamos retículas, primera línea alineada con el horizonte, retícula 2,5. Muy bien. Big por favor, que me refuerce, entonces llega el Big que lo ve mejor. Y no sé si se atreverían a intuir o decir qué especie podría ser esto. Hay mucha gente que dice que tiene la aleta dorsal en forma de sombrero de papá pitufo. No sé si se acuerdan de los pitufos, los machanguitos esos azules. Y bueno, hace alusión pues al calderón, ¿vale? Calderón tropical en este caso. Vale, vamos a pasar ahora a el data logger. ¿Hasta aquí bien? Espero que sí. Tomamos un poquito de aire. Vale, el data logger, la persona que está en el ordenador, pues se va a encargar básicamente de 3 cosas, ¿no? Una del diario, de tomar los datos ambientales y de los avistamientos. Además va a tener una serie de tareitas extras. La comunicación con el equipo de mar por radio, mantener su azúcar en sangre y descanso, va a ser un turno en el que aprovechemos pues para picotear algo, echarnos cremita solar, etcétera. Y también, si la cosa está flojita de avistamientos, pues revisar datos anteriores, ¿no? Ver que todos los campos pues están completos y demás. Vale, esta es la interfaz que se muestra al programa que utilizamos, que, a ver, es un programa que se ha hecho con códigos y programación en MATLAB. De hecho, nos lo ha hecho un ingeniero, por lo tanto, digamos que si yo quisiese plantear este estudio en otro sitio, o no hace falta crear esto así, sino que con un estadillo. Lo que quiero decir es que el mismo tipo de datos que les voy a enseñar ahora se podría también recoger en otros formatos, ¿vale? Por lo que el programa en sí no es lo más importante, si es verdad que nos da herramientas prácticas que nos son bastante útiles y por eso se hizo toda esta programación. Y bueno, como va a ser el que probablemente ustedes también vayan a usar, pues vamos a verlo. Vale, en el diario, vamos aquí a la pestaña diario. Por cierto, estos son pues el mapa de nuestra zona de estudio. Como ya digo, en este caso es la Bahía del Hierro, ¿no? Y cada línea pues son las líneas de profundidad, ¿vale? 2000, 1100. Vamos a la pestaña diario y se nos abre esta ventana donde la fecha y la hora se autocompleta. Y mínimo, mínimo, mínimo tiene que aparecer en el diario 2 entradas, 2 cosas. Cuando se inicia el esfuerzo y cuando se acaba. O sea, a la hora que empezamos a muestrear, a las 8 de la mañana, a las 9 y a la hora que se termina, a las 4, a las 5, ¿vale? Entre medio, pues podemos poner cualquier cosa que sea relevante a la hora de tener en cuenta del muestreo, ¿no? Imagínense que, yo qué sé, se mete una racha de viento enorme, el toldo se nos convierte en un parapente, tenemos que ir todos corriendo a agarrar las patas del toldo. Hombre, pues ahí todo eso hay que anotarlo porque al final, pues, hemos parado de muestrear, etcétera, ¿no? Vale. Observación, o sea, perdón, ambientales, ¿no? Entonces vamos a la pestaña de aquí arriba, Env, de Environment, y se abre pues la ventana de ambientales. Las ambientales las vamos a tomar cada media hora
o lo que es lo mismo, pues en cada cambio de turno. Es decir, cuando nosotros llegamos a la mesa del ordenador, intentamos que lo primero que se haga, pues sea tomar los datos ambiente, ¿vale? Si la cosa no está muy liada con el tema de seguir grupos y demás. Esta es la ventana de ambientales, aquí nos pide pues el estado del mar y luego pues tenemos aquí unos campos que dice left reticle, o sea, retícula izquierda, retícula central y retícula derecha. Vamos a ver cómo rellenar estos campos, pero primero, ¿a qué se refiere con el estado del mar? Pues utilizaremos la escala Douglas, que es una escala que va pues del 0, de ese mar plato, lago, tipo película romántica, hasta rizos, crestas, pequeñas olitas. Ya cuando empezamos a ver borregos, que es la espumita blanca, borregos por ahí esparcidos en la bahía, pues hablamos de un mar 3, ¿no? Y cuando ya son borregos pues bastante constantes, hablamos de un mar 4. Y ya pues de 4 en adelante, váyanse a su casa porque lo que vamos a ver serán borregos de Cuvier. Vale, pues con esos valores es lo que se rellena este campo de mar in y mar out. Ahora, ¿qué es el in y qué es el out? Es que el estado del mar no tiene por qué ser el mismo en toda nuestra zona de estudio, ¿no? Entonces, el mar in sería pues la zona más próxima a nosotros, ¿no? Si hay un cambio de mar, a lo mejor está todo igual. Entonces se pondría, por ejemplo, pequeñas olitas tal, pues pondría un 2 en el mar in y un 2 en el mar out. Pero si uno mira con los prismáticos, a lo mejor ya aquí verían bastantes borregos. Entonces, pues es a lo que hace referencia, ¿no? Entonces, yo voy a ir con el prismático. Yo, que soy la persona del ordenador, recuerden, ahora no distraemos a los observadores que están ahí intentando no perderse ningún animal. Entonces, la persona del ordenador va a tener en la mesita un prismático auxiliar y vamos a ver en qué retícula se produce ese cambio de mar, ¿vale? 0, 1, 2. En este caso, pues la retícula 2 y estamos mirando hacia el lado derecho de la bahía, ¿no? Entonces se pondría right reticle, es la retícula 2, que es donde se produce el cambio de mar, ¿vale? Eso es lo que se refiere con estas retículas. Luego vuelve a hacer lo mismo para hacia el centro de la bahía y hacia la izquierda, ¿vale? Y si no se detecta que haya cambios en el estado del mar en toda el área, pues se pondría el 0 y ya está. Vamos a pasar al tiempo, como ven aquí, pues nada, soleado, cloudy, light rain, ¿no? Lluvia ligera, lluvia, somos así internacionales, está esto de aquí en Span English, Calima. Hay una pestaña que pone night, no solemos mostrar de noche, pero bueno, nunca se sabe si nos va a pillar un eclipse total de repente. Y luego la visibilidad. La visibilidad se refiere a cuánto de nítida se ve la línea del horizonte, ¿no? Si se ve súper nítida como en esta imagen, pues good to horizon. Si se ve con algo de bruma, calima y demás, pero todavía se ve, pues medium. Y ya si tenemos una bruma, calima súper intensísima y no se ve nada, pues sería bad horizon not seen. Claro, ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, pero me acabas de decir que la línea del horizonte la necesitamos para hacer esa lectura de la retícula, ¿no? Pues en esos casos lo que se hace es que, o sea, para alinear la línea 0 de la retícula, pues se busca una zona que más o menos sí que se aprecie esa línea y de ahí pues se toma la lectura. En el caso de que tenga un avistamiento, pues un poco se extrapola, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. El swell es el mar de fondo que normalmente nos lo va a dar el equipo de mar, ¿vale? O sea, por radio nos dirá pues si el mar bajo, medio, alto. Y el mar de fondo hace referencia pues a la altura de la ola, de la onda larga, sí, a la altura de la ola, ¿no? Que puede ser, bueno, alto, medio o bajo. Vale, aquí registramos pues los tipos de barco. Tenemos campos para fishing boats, ¿vale? El barco pesquero, tenemos de buceo que suelen ser así tipo Zodiac, tenemos yates que como es el tipo de barco que es el punta ballena, aquí se incluirían los veleros, luego ferry, y estos son los 4 campos que aparecen, aunque si hay otros tipos pues se apuntaría en comentarios, ¿no? Catamaranes, que son los que tienen las 2 quillas a los lados, motos de agua o cargueros, ¿vale? Vale. A ver, aquí se me queda... número de observadores, que es pues 3 observadores, ¿no? Si hay 2 pequeños y un grande, pues serían número de observadores 3. Esto sí, en caso de que alguien a lo mejor de repente se tenga que ir y se queden 2 observadores, pues se apuntaría tanto aquí y en el diario también, para saber exactamente a la hora a la que se fue esa persona, ¿vale? Vale, vamos a pasar ahora a la parte de registrar los avistamientos. Antes lo hicimos desde la perspectiva de observadores, ahora lo vamos a hacer desde la perspectiva del ordenador. Vamos a tener esto abierto, entonces un observador nos va a gritar animales y como no hay tiempo que perder, no hace falta buscar ninguna pestaña, sino en el mismo teclado
pues podemos darle a la tecla O de observaciones y se nos abre la pestaña de observaciones. Entonces, lo primero que hay que rellenar es la información que nos van a dar los observadores, que es la posición, ¿no? El ángulo y la retícula, bearing es ángulo, retícula. O sea que esta primera línea, aquí un post-it de very, very important, es lo primero que tenemos que rellenar y también tener en cuenta quién nos está dando esa información, porque recuerden que la retícula no va a ser la misma o sea, no va a ser la misma distancia si nos le está dando el prismático pequeño o el grande, y por tanto hay que seleccionar aquí Big Eyes o prismático pequeño en esta tercera pestaña, ¿vale? Eso va a ser lo primero. Luego el grupo, si estamos en un estudio que es específicamente dirigido a calderones o a cifios, pues la especie objetivo las ponemos, los grupos los llamamos con letras del abecedario A, B, C, D, ¿no? Mientras que si son otras cosas como delfines, soplos, etcétera, soplos de rorcuales, por ejemplo, pues ya ahí se pondría XA, XB, XC, ¿vale? Esta tecla de aquí, que es la R, significa cuando se hunden los animales. Si el Big Eyes tiene un grupo de cifras y de repente se hunden, o Mar nos lo dice, pues simplemente le damos a la tecla R. Y ahora vamos a ver por qué es útil esta información, sobre todo en el caso de las campañas con cifio. Es porque gracias a esas marcas DITAX que Jesús nos va a hablar, o ya les he hablado más en detalle, pues tenemos esta información de los buceos, de los perfiles de buceo, y son muchas las ocasiones en las que esos perfiles son bastante estereotipados, ¿no? O sea que podemos, digamos, estimar bastante bien cuándo van a volver a salir a superficie. Y es por ello que nos viene bastante útil saber cuánto tiempo llevan hundidos, ¿no? Entonces, imagínense que aquí ya hemos registrado dos avistamientos, tenemos el grupo A en el mapa, el grupo B. Si yo pincho sobre uno de esos dos grupos, voy a tener, pues, el absent time, ¿no? Que quiere decir el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido desde que se vio ese grupo por primera vez. Entonces, si yo le doy aquí a la tecla Edit, y yo le he dado R en su momento de cuando se hundieron, si yo resto el tiempo desde que aparecieron por primera vez en superficie, ¿no? Que el observador le dio, que el del ordenador, perdón, le dio la tecla O, y el tiempo en el que se hundieron, pues va a ser el tiempo en superficie. O bien pues los animales estaban en superficie, o bien el tiempo en superficie desde que nosotros lo vimos, ¿no? Entonces, si yo si yo a esto le quito esto, ¿no? Vendría siendo más o menos un minuto, se lo resto al elapsed time, que vienen siendo ahora 7 minutos, vendría siendo el tiempo que están hundidos, ¿vale? Porque el elapsed time incluye el tiempo en superficie, ¿vale? O sea que si yo hago esta diferencia y a esa diferencia se lo resto aquí al elapsed time, pues podría saber cuánto tiempo llevan hundidos, ¿no? Entonces, si nos estamos acercando, en un caso de un sitio de Blainville, al tiempo en el que suelen hacer una somera, ¿no? 12, 15 minutos, pues digo, uy, pues 11 minutos que llevan hundidos, pues ya nos estamos acercando ahí a que pueden volver a aparecer. Aquí, cuando le damos para enviar al barco, cuando le damos hacemos clic sobre el grupo, ven que tienen aquí la distancia y el rumbo. Esto normalmente, si el barco tiene un instrumento que llamamos caja negra, pues es bastante automático. O sea, es decir, que lo podemos pinchar y nos aparece esa información directamente. Si no lo tiene, pues habría que dar el punto al barco como si fuera un avistamiento y ahí ya pues pinchar desde el barco hasta donde queremos que vaya, ¿vale? Es decir, que, bueno, esto está ahí, pero no sé si lo van a utilizar, pero vamos más o menos qué es lo que... Dios, que no arranco. Sí, bueno, ya que eso funciona para esto. O sea, esta información que hay aquí es para guiar al barco hacia el avistamiento, ¿vale? Su distancia y el rumbo. Y esto ya lo vimos, vale. Vale, vamos ahora a comparar, por ejemplo, imagínense que no tenemos claro si este grupo A es el mismo que el grupo B. Entonces hay una herramienta aquí en observaciones que llamamos Ops2Ops, donde nos puede proporcionar información entre las diferencias de una observación y otra. Por ejemplo, imagínense que entre A y B ha pasado pues un minuto y han recorrido, de aquí a aquí, pues se ha recorrido una distancia casi de 3 kilómetros y una velocidad de 45 metros segundo. Esto era un ejemplo que yo puse. Esto es una cosa bastante descabellada, porque si fuera el mismo grupo, pues tendríamos velocidades 0,4, 0,5, 0,6. Por lo tanto, nos ayuda esta información a determinar si podría tratarse del mismo grupo o no, junto con otros datos que tengamos. Por ejemplo, que el grupo B también sean 3 individuos, al igual que el grupo A, y así, ¿vale?
Y en el tal caso de que estuviésemos muy seguros de que es el mismo grupo, pues se le cambiaría la letra, ¿no? Iríamos al B y le volveríamos a poner la A. Entonces ya sería A.1, A.2. Vale, aquí simplemente poner pues quién ha visto, quién lo vio. Es decir, si es tierra solamente, tierra only. Si lo vimos nosotros primero y luego lo vio el equipo de mar, pues tierra first. O si solo lo vio el equipo de mar, que mar fue quien nos lo dio, el punto. Póngale un punto a donde estamos ahora con el barco porque hemos visto tal cosa y nosotros no lo vimos, pues mar only, ¿vale? Muy bien, especies de tierra, pues aquí tenemos un popurrí de nombres mezclados entre comunes y científicos. Habrá que hacerle un repaso a todo esto. Y bueno, hay algunos campos, por ejemplo, el Cine Bigwell, pues simplemente es cuando no llegamos a especies, sino que es simplemente sifio, o Small Med Init, ¿no? En caso de ser, pues, delfines, ¿vale? Sin especie. Toda esta información, pues, la dejamos sin rellenar la mayor parte de las veces cuando no podemos, porque esto es información muy detallada que nos lo dará Mar, en todo caso. Y en estas dos pestañas sí que las rellenamos siempre. Entonces tenemos comportamiento, behavior, que puede ser pues que están viajando, ¿no? Se están desplazando. Login, decimos que es login cuando por ejemplo se tala una parte de un bosque y se pilan los troncos, creo que eso se llama logs, los logs de tronco. Entonces vamos, que el login es cuando los cetáceos están como un tronco en la superficie, ¿vale? Están como así abollados. Luego milling es como desplazarse así de forma tranquilita, es decir, se van desplazando pero sin un rumbo determinado, van así como a lo relax. Foraging, pues, es alimentándose, ¿vale? Cuando los animales hay mucho chapoteo y hacen muchos cambios de dirección, es decir, pueden que estén ahí, pues, con una bola de pescado. Y a ver, perdón, ¿qué se me queda? Socializing, pues comportamiento del tipo pues que los animales vemos que que se dan la vuelta, ese tipo de comportamiento, pues lo incluiríamos en socializing. Circling boat, pues cuando están cerca del barco, ¿no? Rodeando el barco. Hay animales que muestran pues bastante curiosidad, que incluso pues estamos ahí quietos esperando y pues aparecen directamente al lado del barco, pues esto también lo podemos aquí anotar. Y creo que no se me queda ninguna pestaña más. En el caso de eventos, pues tenemos breaching, cuando los animales pues sacan el cuerpo fuera de la superficie, cuando se producen saltos. Spike hopping, pues cuando sacan la cabeza. Y fluking, el fluke es la parte caudal de los animales, pues si sacan la caudal, pues ahí estaríamos hablando de que están haciendo fluking, ¿vale? Esto no lo hacen solo lo hacen pues la yubarta, el cachalote, así de las especies que podemos encontrarnos por aquí. El resto de especies, los sifios no hacen fluking. Y vale, y ya esto. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bridge, head slap. El slap es cuando golpean la superficie, ¿vale? Tail slap, pues es golpear con la cola, ¿vale? O la cabeza, pues la superficie del agua. Entonces, estas dos pestañas, aunque no observemos nada de esto, pues intentamos no dejarlas en unknown, porque parece como que nos hemos olvidado de rellenarlas, sino que ponemos mínimo pues travel en behavior y en eventos pues no. Y comentarios es cualquier cosa, pues que por ejemplo nos esté diciendo el equipo de mar por radio, que a lo mejor nosotros pensemos que nos lo está diciendo pues para entretenernos, oye, que vimos que... No, todo eso lo vamos apuntando, ¿vale? Si tiene un trozo de plástico en la aleta, que solo se hicieron fotos del lado izquierdo, derecho, etc. Vale. Nada, estos son cosas del momento, de poner las cosas a cargar, etcétera. Me lo voy a saltar. Vale, vamos a hacer un simulacro para la toma de datos porque yo les he dado bastante información para que vean que no es tanto. Estamos en el ordenador, un observador nos grita animales, ¿no? Tenemos ese ángulo 245, 0, 1, 2, 3, retícula 3. Entonces nosotros como observadores, pues como data loggers en el ordenador, le damos rápidamente a la tecla O, se nos abre esta pestaña. El observador, la persona que está observando, pues nos da esta información, que es la primera que tenemos que rellenar. Nos aseguramos que es el prismático pequeño, o sea que está seleccionada la opción del prismático que nos está dando esa información. Ya hemos avistado dos grupos de sifios, entonces le ponemos grupo C hasta que hagamos comprobaciones tipo ops to ops, como les comentaba antes. Lo hemos visto nosotros primero, resulta que Mar ha llegado después y ha estado con el grupo, con el individuo en este caso, y por tanto ponemos tierra first. Es un sifio de Cuvier, nos lo confirma Mar por radio.
Y los animales se hundieron, le damos a la R, es un individuo, entonces Mar nos dice que, bueno, que él ha conseguido ver los dientes a este individuo, por tanto es un macho. No, todo lo demás lo arreglamos como que no. Le ha hecho fotos, ponemos yes. También han conseguido poner la GoPro debajo del agua, por lo que tanto tenemos vídeo, el animal estaba desplazándose, travel, no hay ningún evento especial a remarcar. Y nada, desde Mar pues nos dicen por radio que hay fotos del lado izquierdo. Y ya está, eso sería todo, no es tanto como ven. Si yo estoy rellenando estas cosas y de repente otro prismático me dice animales por otro lado, pues le vuelvo a dar a la O y se me abre otra observación, ¿vale? O sea que puedo ir trabajando en las dos pestañas. Entonces, abro otra observación, le doy para que se quede registrada a la hora que se inició ese segundo avistamiento e introduzco los datos del ángulo de la retícula que me da el prismático y ya, pues según me vayan diciendo uno u otro, voy rellenando la información, ¿vale? Bueno, ya un poco para ir terminando, que no sé, creo que llevo, a ver, 35, vale. Vamos a ver qué hacer con los datos, ¿no? ¿Qué puede ser útil? ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Pues para qué es útil todo esto. Antes les comentaba lo de hacer estimas de abundancia y les enseñaba esta imagen. Fíjense cómo aquí en esta fórmula de densidad, para hacer estimas de densidad, pues aparece un parámetro K, que son esos snapshots de 2 minutos de los que les hablaba al principio, ¿vale? Para corregir, pues, por el número de veces que yo he hecho esas barridas en la bahía. También aparece un parámetro P, que es la probabilidad de detección. Cuando se hacen estimas de abundancia en el grupo de los cetáceos, pues se utiliza de forma general una de las modelos estadísticos que se utilizan es uno que llamamos distance sampling. Y ese modelo lo que hace es que nos modela la probabilidad que tengo yo de detectar animales en función de la distancia, ¿vale? Es decir, que cuanta más distancia tenga yo una observación, menos probable va a ser que sea capaz de detectarla, ¿vale? O sea que eso nos la incluye en esa fórmula pues para hacer esa corrección de densidad. Porque cuanto más lejos vamos probablemente a perdernos más avistamientos, ¿vale? Entonces eso es una forma de corregir. Una de las cosas que les dije al principio también es que podíamos estudiar selección de hábitat. Fíjense, esto pues es una referencia con estos datos de aquí. Pues un artículo donde se hizo un análisis y se vio, pues, se hizo un modelo donde se estimaba a qué cota batimétrica, a qué profundidad, pues habría más probabilidad de encontrar avistamientos, ¿no? Que aquí el pico parece estar en torno a los 1000 metros de profundidad. Por tanto, estamos haciendo un estudio de hábitat, porque estamos diciendo que los animales muestran cierta preferencia, pues, por esa batimetría. Otro artículo que está a punto de publicarse fue un experimento que hicimos con 2 plataformas de tierra, no una, para hacer un experimento más recapture donde comparábamos las estimas de abundancia que salían de métodos visuales con métodos acústicos, ¿vale? Poniendo boyas aquí a la deriva, pues luego digamos, contaban los clics de cifio de las grabaciones acústicas y se hacían estimas de densidad acústica y se comparaban con las estimas de densidad visual, ¿vale? Para un poco validar un método respecto al otro, o sea que se pueden diseñar experimentos interesantes también con las plataformas de tierra. Por otro lado, tenemos aquí, ahora les he traído unas imágenes de otros lugares del mundo, como el Reino Unido, mapas de distribución. Fíjense, estos son mapas de avistamiento desde tierra, donde si hiciésemos un muestreo con esfuerzo, que corrigiésemos por tiempo de esfuerzo, etcétera, pues se podrían hacer mapas pues, de densidad de avistamientos, ¿no? Mapas de distribución. Si eso lo hiciésemos a nivel temporal durante un periodo de tiempo, pues también podríamos observar o apreciar cambios temporales, ¿no? Y resolver preguntas como esas que nos hacíamos en el confinamiento de, oye, estamos teniendo ahora más avistamientos de ballenas y delfines. Pues si tuviésemos este tipo de diseños de estudios con esa corrección por tiempo de esfuerzo, muestreado, etcétera, pues sí que se podrían elaborar este tipo de gráficas interesantes. Y por otro lado, pues tenemos conservación en acción. Fíjense, estos fueron datos de campañas desde tierra también, donde estamos identificando, pues, hábitats clave para distintas especies. Los puntos rojos, por ejemplo, son cachalotes. Y estos al final, pues, son datos que pueden incluirse en un informe de impacto ambiental como el que se hizo para el macropuerto de Fonsalía, ¿no?
Y nada, ya para terminar, pues termino con esta expresión anglosajona, ya que ya les dije que somos muy internacionales. Keep your eyes peeled, que viene a decir mantengan sus ojos pelados, o en otras palabras, o como lo diríamos nosotros, mantengan sus ojos abiertos, que lo que quiero decir es que vean muchas cosas y que se lo pasen bien. Y nada, muchas gracias y un saludo.